El siguiente programa es un espacio patrocinado. Contiene sus propias opiniones y conceptos que no reflejan necesariamente los de Arauna Estéreo 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el texto bíblico de manera objetiva, clara y sin religión. Un programa realizado por la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. Visita www.aprendiendobiblia.com. Y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 317-210-0419. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Buenos días a todos los oyentes, gracias por ya estar sintonizados, se abren los diferentes canales, la transmisión en directo ya se está haciendo en YouTube. Arauna Estéreo 104.1 FM, ya está la transmisión que se hace en directo a todos los oyentes que nos quieren ver por YouTube, que quieren estar allí pendientes. Entonces, Arauna Estéreo 104.1 FM y allí le dan señal en vivo y entonces van a poder hacerla, digamos que vamos a estar ahí junticos, ustedes viendo y nosotros aquí haciendo el programa. También se abren las líneas porque hoy es el programa de preguntas y respuestas, entonces línea celular 317-210-0419, 317-210-0419 y los que están fuera de Colombia, entonces el indicativo 97, por allí Paula va a estar muy, muy pendiente y los que quieran llamar al fijo. 366-1600, 366-1600 para todas sus dudas. Respuesta posiblemente no alcancemos a hacer todas las respuestas a todas las dudas, pero vamos a intentar. Entonces, las personas que ya están sintonizándose por YouTube, un saludo muy especial. Las personas que nos ven por Facebook, entonces, si lo está viendo en vivo, pásese a YouTube, pásese a la 104.1 FM, si está en Pereira o Santa Rosa o los alrededores, y si no, entonces, si está viendo este video después, por ejemplo, tú que estás en Facebook, que me estás viendo en este momento, entonces vas y nos buscas en Arauna Estéreo 104.1 FM o en el canal de Aprendiendo Biblia. Los esperamos. Entonces, vamos a empezar hoy con el programa de preguntas y respuestas. Vamos a saludar a la doctora Vilma. Vamos a arrancar hoy por la doctora Vilma. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos con el deseo de que puedan ustedes enviar las preguntas referente a cualquier inquietud que tengan sobre el contenido de este texto llamado la Biblia y que estén ahora mismo sintonizados. No se preocupen, pueden mandar cualquier pregunta y nosotros trataremos de darle respuesta referente a lo que dice la Biblia. También quiero mandarle un saludo muy, muy especial. Sé que mi compañera de colegio, Ruth Herrera, sintoniza el programa. Entonces quisiera mandarle un saludo muy especial y unas felicitaciones. Esta semana supe por el chat de nosotros que estaba cumpliendo años. No quise felicitarte por el chat porque quería felicitarte por aquí, por la emisora. Entonces, Ruth, muchas felicitaciones y que cumplas muchos años más y que tengas la bendición de parte del Señor, que conozcas al Señor Jesucristo bíblico, tú y tu familia, y tengan salvación, perdón de pecados y vida eterna. Feliz. Bueno, tenemos a la voz del oyente, a Paula López. Paula, muy buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Un gran saludo para todos los oyentes nuevos. Un saludo para nuestro invitado de hoy. Me place mucho estar aquí. Le ruego al Espíritu Santo que sea sobre todos ustedes el día de hoy, revelándoles, refrescándolos con las preguntas y el contenido que vamos a hablar hoy de la Biblia. Tenemos invitado esta mañana. Miren, los oyentes, tenemos programa de preguntas y respuestas 366-1600, 366-1600 si quiere llamar al fijo o si nos quiere escribir su pregunta, 317-210-0419, 317-210-0419. Tenemos hoy de invitado a Sebastián.
Hoyos. Él es un estudiante de, trabajo social. Trabajo social, ¿por qué se me olvida? Desde hace rato lo estoy preguntando. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás hoy? Hola, muy buenos días, Mauricio. Encantado de estar acá dentro del programa. Un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando hoy en la mañana y preparado pues para esta sesión de preguntas y respuestas. Como siempre pues tengo mi lista de saludos. Entonces quiero darle un saludo muy especial a Carlos Julio Arroyave, a Patricia Medina, a Diana Carolina Almanza, a Luisa Chamorro, a Laura Vanegas, a Clarita López, a Sonia Henao, a mi padre Héctor Fabio Hoyos, a mi abuela Orbelia Giraldo, a mi hermana Laura Hoyos, y pues voy a guardar ahorita más saludos. Entonces, listo, perfecto. Ahorita se abre ese espacio para los saludos. Sebastián lleva un tiempo también interactuando con el texto bíblico, le gusta leer o le gusta estudiarlo. Sebastián, cuéntanos un poquitico acerca de esa experiencia conociendo y relacionándote con el Dios bíblico. Pues me he relacionado con el Dios bíblico durante toda mi vida prácticamente. Desde que tenía 1 año prácticamente con mi padre siempre me ha hablado del Señor. Me ha gustado leer mucho el texto bíblico porque ahí encuentro pues muchas de las verdades de la vida y ha sido pues como una respuesta diaria, porque ahí encuentro muchas de las respuestas que vivo en la actualidad, porque no solo he encontrado en el texto que es un camino, sino que también he encontrado que a pesar de que se escribió hace muchos años, han dado respuesta a preguntas que he tenido en la actualidad. Entonces se vive en la actualidad el texto, a pesar de que lo escribieron hace tantos años. Y por ejemplo, tú estás estudiando trabajo social, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poquito de lo que estás estudiando. Bueno, el trabajo social, pues no es psicología, pues que muchas personas lo confunden con psicología. También muchas personas lo confunden con servicio social, que sí es una de las derivaciones, una de las cosas que a veces nos tocará que hacer, pero no es solo un simple servicio social. Va mucho más allá, es un servir a las personas, buscar un bienestar, pero también generando en la persona una capacidad de resiliencia, que eso ya es mucho más complejo. No es fácil. ¿Qué resiliencia? Okay. La capacidad de afrontar un problema, la capacidad de salir de ese problema, porque no es fácil uno enfrentarse a un problema y que la persona en su frustración, en su preocupación no encuentre como la solución. Entonces, tener la capacidad de salir de problemas. Desarrollarle en las personas esa capacidad de enfrentar los problemas y buscarle una solución. Sí. Y ahora último que hemos estado en una reconceptualización, estamos buscando integrar lo que es la academia del conocimiento con la práctica, que no solamente sea una intervención práctica desde lo empírico, sino que haya también ciencia dentro de ello para una construcción de un nuevo conocimiento. Bueno, está muy interesante, porque eso es lo que a veces hemos creído que la inteligencia es esta de memorizar. La academia es memorizar, tener una serie de conocimientos precisos y objetivos, pero la inteligencia va mucho más allá de obtener una información cierta o valedera de las realidades de las cosas. La inteligencia va a enfrentarse diariamente con un conocimiento, pero es enfrentarse a la capacidad que tiene el ser humano de vivir, de enfrentar a los problemas, de encontrar soluciones, de la capacidad de adaptación a las situaciones y al contexto externo que le esté tocando a la persona. Ahí es que está, y es lo que se define, y es lo que impresiona, la capacidad y la inteligencia. Y todos los seres humanos tenemos una capacidad llamada inteligencia, pero el hecho de desarrollarla, el hecho de adquirir herramientas, de llenar de contenido
a esa inteligencia, mucho más que llenarla de contenidos académicos o de información o de una instrucción. Es mucho más allá la inteligencia, es esta capacidad de reaccionar en forma personal, en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, en el trabajo, en la familia. Entonces, mucho más lo que es la inteligencia, y ahora mismo se está hablando mucho de la inteligencia emocional, que es este manejo adecuado y satisfactorio de las emociones, los miedos, las rabias, los rencores, las frustraciones. No actuar impulsivamente. Poder con calma enfrentar la situación y no reaccionar impulsivamente, como dice Sebastián, y poder reaccionar adecuadamente para las otras personas y para uno mismo. Pero ¿cómo se desarrollarán entonces esas inteligencias? ¿En la medida que qué? En la experiencia, a través de que uno las va practicando y se va enfrentando con la realidad, porque eso no surge de la noche a la mañana. Uno no tiene inteligencia emocional. No, es que me desperté y ya sé cómo enfrentarme a la vida y a las situaciones, ¿no? Uno va adquiriendo una madurez a medida que va pasando el tiempo, a medida que va teniendo unas experiencias y a medida que va nutriendo con conocimiento. Sí, y van habiendo confrontamientos con la realidad. Porque uno al comienzo está encerrado en una burbuja y no se enfrenta a la realidad. Bueno, muy bien. Recuerden que hoy tenemos programa de preguntas y respuestas. Las personas que quieran hacer sus preguntas al 366-1600, 366-1600 o a nuestro WhatsApp 317-210-0419. Saludo a las personas que ya por el YouTube nos saludan, que Glenda Cardoso dice que buenos días, que está en sintonía desde La Bella y dice, y hoy lluvioso, como lluvioso Villavo, lluvioso día en Villavo, Dios los bendiga cada día. Alejandro Hurtado nos saluda y Carlos Julio Arroyo de Pelados también nos reportan sintonía desde YouTube. Preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas, recuerden que pueden mandarlas en el programa y también en los otros programas iremos respondiendo, pero hemos recibido algunas preguntas por el chat referente al texto bíblico. Si cómo podemos tener la veracidad de que por quién fue escrito, para qué fue escrito, si qué veracidad hay de los hechos históricos o las referencias históricas, si hay algún sustento histórico sobre lo que trata el texto bíblico y cómo podemos creer en el texto bíblico que es Dios hablando, que es su autor. Entonces, pero nos comienza haciéndonos unas preguntas de que cómo puede él saber que de nuestro contexto religioso y de nuestra religión podemos darle respuesta a esta serie de inquietudes que a él le parecen importantes y trascendentales para su vida y para cualquier enfrentar esto que estamos viendo aquí, de enfrentarse al diario vivir y a la cotidianidad con este conocimiento o con esta experiencia, con el contenido o lo que dice la Biblia. Entonces, en programas pasados, ustedes saben que pueden a manejar o navegar en nuestra página y ahí también encuentra una cantidad de estudios y de referencias para tener un conocimiento objetivo y práctico acerca de la Biblia. De hecho, las preguntas que vienen es del portal web, que ya nos escribió desde ahí. Nos hace esas preguntas y el portal web es www.aprendiendobiblia.com con una H intermedia, Aprendiendo Biblia, porque recuerde que este es un programa diseñado y realizado por la corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. Es la corporación quien tiene estos servicios de estudios bíblicos. Por ejemplo, si usted es universitario o profesional de la ciudad de Pereira y quiere saber un poco más de estos temas, puede visitar la página web, puede tal vez contactarse con nosotros, mirar a ver si puede recibir algún estudio personalizado acerca de
de estos temas de manera gratuita. También tenemos unos servicios, por ejemplo, tenemos una conferencia de talentos y productividad que se da en las empresas, también para profesionales, para las personas que están en sus empresas. Entonces se lleva una conferencia que habla sobre talento y productividad. Y tenemos una emisora virtual que es www.levenradio.com. Todos estos servicios, todos estos programas, los cubrimientos en eventos donde hay, por ejemplo, en universidades, programas así de facultades y demás, a veces la corporación va, reparte información, está cubriendo el evento. Todo eso lo arma y lo pueden contactar por medio de la corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, tanto los estudios como los demás servicios que les acabo de nombrar. Y esas preguntas vienen también de este portal web, en donde además hay muchos estudios, hay información, hay videos, tenemos también unas redes sociales. Entonces, si usted está interesado, pues al 317-210-0419 o por www.aprendiendo, con una H intermedia, aprendiendobiblia.com, encuentra la forma de contactarse con nosotros. Así es, Mauricio, me gustaría mucho darle un saludo a Santiago Marín, que es el oyente. No es oyente, no sé si era oyente del programa, no sé cómo nos pudo contactar, sé que nos escribió al correo electrónico y estuvo viendo el portal. Entonces, un saludo para usted, Santiago Marín, nos alegra mucho que haya podido conocernos, entrar a todo el contenido que tenemos en el portal y que nos haya enviado las preguntas e inquietudes que tiene, las cuales deseo también sea de su agrado y entendimiento la respuesta que le vamos a dar el día de hoy. Importante, Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, porque una de las, de pronto que la doctora va a profundizar ahorita, nos pregunta acerca de cómo nuestra religión y no sé qué más acerca de nuestra religión, pero nosotros no tenemos contexto religioso. Se estudia el texto bíblico de manera objetiva, hemos estudiado un poco exégesis, hermenéutica, incluso acá en este programa se tiene un curso de extensión en la UTP también y en la Universidad Andina, que es de comprensión objetiva de los textos. Esto es sin carácter religioso, por tanto la corporación se llama así, Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. Es de manera directa con lo que dice el texto, sin contexto religioso. Y es bueno aclarar que la corporación no tiene, Aprendiendo Biblia Sin Religión, no tiene asociación con ninguna otra entidad, sea cual nombre que sea, y no está autorizado ninguna entidad ni ninguna persona, sino los miembros de la corporación, a utilizar el nombre o dar estudios bíblicos. Cualquier persona puede dar estudios bíblicos, pero a nombre de la corporación, y no tenemos asociación con ninguna otra entidad o corporación o fundación que esté dando estudios bíblicos. No es de nosotros. Cualquier persona puede dar estudios bíblicos, pero no tiene relación con nosotros. Entonces, empecemos con eso, a aclarar que el texto bíblico no es un texto religioso y que el Dios que habla en la Biblia no es un Dios religioso. La mayoría de las religiones llamadas cristianas o llamadas bíblicas utilizan el texto bíblico, que eso es muy diferente, y el texto bíblico como texto escrito y patrimonio de la humanidad, y habiendo sido traducida a todos los idiomas y a todas las lenguas, es de fácil acceso, mucho más que hace algunos años atrás, en donde era muy difícil adquirir el texto bíblico como libro y tenerlo en su lengua o en su idioma, y es de fácil adquisición. Usted va a cualquier librería y puede comprar el texto llamado la Biblia. Entonces es de amplia difusión, amplia comercialización, hay de todos los precios, hay de letra grande, letra pequeña, con dibujos, sin dibujos, y entonces es de fácil adquisición, y ustedes saben que la mayoría de las personas puede acceder al texto bíblico. Entonces todo el mundo puede hablar de lo que entienda, de lo que lea, de lo que comprenda, pero no necesariamente es lo que está diciendo la Biblia, porque para eso está escrita. Entonces, una de las preguntas que nos hacía Santiago era cómo podemos estar seguros de que este texto procede de Dios y que Dios está hablando. Entonces, de eso hemos hablado, que a un texto o a un escrito uno tiene que determinar, lo primero que tiene que determinar
si el texto dice quién es el autor. Por lo regular, ya nada más serían los textos anónimos, y estos textos anónimos y apócrifos que no se reconoce el autor, a veces no tienen mucha validez. Siempre que la persona pregunta quién dijo eso, o quién escribió eso, o quién está opinando de eso, y si la persona dice no se sabe, por ahí cualquiera dice, pierde validez, pierde peso, importancia, pierde peso, porque el escrito depende, cualquier texto depende del autor, de la calidad del autor, de quién es el autor. Entonces, por eso, ante su pregunta de qué tanta validez tiene que el mismo texto diga el autor, que nosotros sabemos que en muchos apartes, de muchas formas, el texto está diciendo quién es su autor. En el Antiguo Testamento muchas veces la mayoría de los profetas, su expresión es vino a mí, palabra del Señor, vino a mí, palabra de Dios, Dios dijo, Dios me dijo. Entonces, eso hay que empezarlo a tener en cuenta, y ya en el Nuevo Testamento los apóstoles, y principalmente en todas sus cartas, y comenzando por Pedro, que ya muchas veces aquí la hemos leído. Entonces, en segunda de Pedro, en capítulo 1, entonces 1:19 dice, tenemos también la palabra profética. Aquí el que nos lea muchas veces es para que haya un cambio de voz en Mauricio. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso se ve mucho en el curso que hacemos de exégesis, este estudio exegético de este texto. Entonces, una de las preguntas es, pero yo ¿por qué le voy a creer al texto que está diciendo que el autor es el Espíritu Santo? Siempre, ante cualquier texto, nos tenemos que enfrentar a eso. Si a mí me pasan 100 años de soledad y dice el autor Gabriel García Márquez, ¿yo cómo puedo discutir y probar que el autor no es García Márquez de 100 años de soledad? Entonces tengo que enfrentarme al texto y lo que está diciendo el texto, y ver consecuentemente si es el estilo de García Márquez. En las redes muchas veces sale, y últimamente en las redes salen escritos y se los atribuyen a ciertas personas, y cuando nosotros leemos ese texto, inmediatamente o investigamos preguntándole a la persona si está viva, o buscando el estilo, el tema, si es consecuente el autor con lo que está diciendo. Entonces, para usted saber si el autor del texto es el Espíritu Santo, usted tiene que ser consecuente con todo el texto. Usted tiene que leer todo el texto y entonces ver las evidencias que está dando ese autor de que él es el autor del texto. Pero para eso se tiene que enfrentar a todo el texto, leer todo el texto y saber y confrontar qué es lo que está diciendo el texto acerca de su autor y el autor que está diciendo acerca de sí mismo. Entonces, siempre habrá la pregunta si el autor que se determina determinado texto, si es el autor del texto, y eso se puede averiguar dentro del mismo texto. Tenemos también, cuando hemos hablado un poco de los textos en programas anteriores, cómo uno ve el autor. Normalmente el autor dice que es el autor, ¿cierto? Ajá, siempre el autor dice que él es el autor. Pero ese autor tiene ciertas características que uno puede ir notando en toda la escritura. Entonces, ¿por qué muchas personas de entrada pueden decir a veces es que eso no parece como escrito por esa persona? Porque no es como el estilo, no es todo lo que he venido leyendo de él. Recuerdo que una vez en algún programa comentaste que te habían leído algo de Steve Jobs, que supuestamente Steve Jobs había escrito,
de alguna manera tú supiste, no, eso no parece ser Steve Jobs. Ya después cuando se escudriñó un poco más, nos dimos cuenta que no era un texto de él. Y las mismas redes establecieron de que no era un escrito de él. Ajá, entonces... No era su estilo, aunque no lo conocía profundamente, no era su estilo. Entonces yo relaciono que el enfrentarse también al texto, o sea, si aquí Pedro nos dice que es el Espíritu Santo, pues bueno, ya le tocó a uno decir, venga, vamos a leer, hay que leer el resto el contexto. Y empezar a mirar ese tal Espíritu Santo que dice que él escribió, cómo está escribiendo, cómo lo hace, tiene una coherencia, no tiene coherencia. Por eso la importancia de leer todo el texto, para uno poder darse cuenta como todo el hilo que tiene el texto llamado la Biblia, que como la mayoría de las personas consideran que es un texto que se contradice, que dice cosas diferentes. Que es leyenda. Entonces, cuando uno lo puede leer todo, puede tener la certeza de que no es de esa manera, pero para eso hay que leerlo. Me parece interesante. Y lo otro importante es que el texto llamado la Biblia, recuerden que es un nombre que se le colocó, pero internamente el texto no se llama la Biblia. Entonces que muchas veces las personas también dicen, no, pero es una contradicción porque yo no encuentro el nombre de la Biblia en el texto. Recuerde que este título, la Biblia, se le puso externamente ya cuando se armó, pero internamente así mismo el texto se llama la Escritura. Y eso también es un dato muy importante, que el mismo texto mira que se enfrenta a la realidad externa y el mismo texto está diciendo, hombre, yo no soy la Biblia. Miren esto, yo no soy la Biblia, me pusieron ese título y soy conocido el texto como la Biblia, pero el autor del texto está diciendo, yo no me autodeterminé ese título. Pero eso los autores de los textos determinan los títulos de los textos. Pero eso no hace que se pierda su veracidad por el hecho de que no tenga el nombre que tiene el libro internamente. No es que no estamos hablando, sino que estamos viendo esta del autor del texto. Del texto internamente no se está llamando porque ese título no lo puso pero él. Ese título que no puso él no perjudica el contenido. No perjudica el contenido, no puede decir, porque es un una título contradicción externo, por lo cual se conoce comercialmente o por el cual se conoce en todas las editoriales y todas esas cosas, y ya por la costumbre y por cómo se editó y se le colocó, porque el título, la Biblia, corresponde a su estructura, no a su contenido, no tiene nada que ver con su contenido, es a su estructura. La palabra Biblia, que es transliterada del griego, un término grecolatino, significa colección de libros, o sea, como juntar varios libros por el mismo tema y por el mismo autor. No es una enciclopedia que trata de diferentes temas. Vemos que aquí trata el mismo tema, los mismos libros, el mismo autor tratando los mismos temas a lo largo de los años y ha determinado ese autor cuál es su tema. ¿Y cuál es el título que el autor dice que es la Escritura? La Escritura. Y también estableció a lo largo en el Evangelio de Juan, determinó de Génesis a Apocalipsis cuál es su tema. Y esto también es muy importante aclararlo. La mayoría de las personas, muchas religiones, muchas doctrinas, muchas personas utilizan el texto bíblico sin tener en cuenta lo que dice el texto bíblico de cuál es su tema. Y utilizan el texto bíblico para muchos temas que el texto bíblico no está tratando, no es su tema, ¿comprende? Entonces es como si como a veces hablamos en el curso de exégesis, es como si yo cogiera un texto que diga geografía de Colombia, de primaria, de geografía de Colombia, y entonces yo quiero estudiar la geografía mundial y encontrar la geografía y los ríos de Estados Unidos o de Grecia, porque es un libro de geografía. No, está el texto determinando su tema, es una geografía de Colombia. Y entonces voy a encontrar lo referente a la geografía de Colombia. Yo no puedo buscar en ese texto y entresacar de ese texto a diferencia de su tema y de lo que está tratando. Entonces, por ese uso público
porque es un texto público, es un texto que cualquiera puede adquirir, cualquiera puede leer, cualquiera puede comentarlo. Es el libro más comentado, más criticado, más distorsionado por no tener en cuenta, y creen que lo pueden utilizar para cualquier cosa y para cualquier tema. Y entonces yo he escuchado y sacan versículos y lo utilizan los de que están dando una conferencia de ciencia para criticarlo o no criticarlo en un congreso de ciencia. No es un libro de investigación científica. Lo utilizan en los congresos de autodesarrollo. En estos días leí y escuché que la Biblia está hablando de la felicidad, y entonces salen todos unos cuentos acerca de la felicidad y comienzan